Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué alegría estar aquí nuevamente para recordar la trascendencia de nuestro Dios de una manera colectiva, la iglesia junta, y pensar en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. En la mañana de hoy yo quisiera ya dar fin a la primera carta del apóstol Juan, y vamos a estar en el capítulo 5. Ustedes saben que nosotros agarramos los últimos versículos y dejamos estos versículos que vamos a considerar en la mañana de hoy. Yo sé que algunos hermanos que son bastante acuciosos y curiosos, de seguro que han estado pensando, cuando el Pidio llegue a estos versículos, me gustaría oírlo, a ver qué él va a decir de esto, porque el apóstol Juan dice que hay pecado de muerte, y esto ha desatado la curiosidad histórica de muchos creyentes, y hay porciones en las Escrituras que para nuestras limitaciones como predicadores también son porciones de muerte, a lo cual uno no quiere llegar. Cuando se predica de una manera positiva y de una manera sistemática, es imposible salir huyéndole a una porción. Así que vamos a estar leyendo capítulo 5 de Primera Juan, y vamos a comenzar en el versículo 13 para tener un poquito más amplio el contexto de lo que hemos de tratar. Ustedes saben que hemos considerado el tema central de la carta del apóstol Juan, certificando nuestra conversión. Certificando nuestra conversión. En la mañana de hoy vamos a verlo a través de la valoración de nuestra comunión con Dios y también, lógicamente, la comunión con nuestros hermanos. Dice así la palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Soberano Padre, nosotros te agradecemos el hecho de que tú nos has abierto nuestro entendimiento, la luz del Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo ha iluminado nuestros corazones y nos ha dado entendimiento para conocerte. Gracias, Señor, por tomarnos y darnos vida en Cristo Jesús y vida en abundancia. Y nos ha certificado nuestra conversión a través de verdades esenciales de tus palabras, como esta cosa os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna. Qué satisfacción de que nuestro futuro está garantizado por tu palabra, por tu fidelidad, por tu poder. Al meditar en tus palabras en la mañana de hoy, al reflexionar en ella, te pedimos tu bendición por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Certificando nuestra conversión. Y vamos a verlo a partir
de la importancia o la valoración de nuestra comunión con Dios. El apóstol Juan comienza esta carta, inmediatamente destaca la importancia de la comunión con Dios y dice él, y la comunión con los creyentes. Y nuestra verdadera comunión, en el capítulo 1, verso 5, habla verdaderamente con su Hijo Jesucristo y con el Padre. Uno no puede imaginarse, como cantábamos, que Dios es mucho más grande de lo que me imagino. Nunca vamos a poder imaginarnos la trascendencia del valor que tiene que el hecho de que nosotros tenemos comunión con Dios, el creador del universo, Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que simple y llanamente con su palabra hizo todo lo que existe y sostiene toda la cosa con su poder, y nosotros tenemos comunión con Él. Es decir, nos relacionamos con Él, podemos hablarle a Él, y Él nos habla por medio de su palabra, y ha dado el Espíritu Santo a nuestros corazones, para que nosotros podamos tener ese testimonio de nuestra relación con Dios. Uno puede pensar en personas que valoran tanto la amistad que tienen con un ministro de Estado. Eso es algo grande en un país especialmente como el nuestro. Cuando una persona dice, yo tengo a mi hermano que es ministro de Educación y ya tiene una serie de cosas, según él o ella, garantizadas. ¿Por qué? Porque tiene un vínculo especial con alguien que tiene un vínculo especial con el presidente de la República. Yo nací en la era de Trujillo, no me acuerdo de nada de esa era, sino por la historia que he leído y lo que me han contado, porque no tenía todavía conocimiento de causa. Pero sí, post Trujillo, se valoraba mucho en nuestro país algún vínculo, especialmente familiar, con un miembro del ejército. Si él tenía un amigo o un primo hermano que es militar, él tenía una gran cosa. No es que ahora no tenga gran cosas, porque los militares son una gran cosa. Pero antes no era así. ¿Por qué? Porque este país vivió 31 años bajo una dictadura militar. Y entonces a veces se detenía a un ciudadano y se le, ¿qué usted busca por aquí? Señor, yo vengo, cállese. Entonces, si usted dice, no, pero que yo soy primo hermano del coronel. Ah, no, pues siga. ¿Por qué? Porque había eso. Todavía es reminiscencia de eso. Y usted sabe, porque vivimos aquí en este país todavía, con muchas reminiscencias de la tiranía, que ya muchas cosas pasaron de la misma. Pero lo que quiero destacar es cómo se valora un vínculo con una personalidad. Pues miren, nosotros tenemos un vínculo especial con el Creador y sustentador de todas las cosas. Y eso es lo que el apóstol Juan quiere destacar, que nosotros tenemos comunión con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso, con el Inmutable. Y dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que nosotros tenemos libre acceso, como dice el escritor a los Hebreos, de entrar al trono de Dios y decirle cosas, pedirle a Él mediante la oración. Y dice el texto, verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Desde aquí, los ministros de Estado prometen muchas veces, pero usted no está seguro de nada. Sí, él me oyó, pero yo tengo que hablar con el presidente, pero usted no está seguro. Pues mire, aquí es directamente con el creador del universo con el que usted se relaciona, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, nosotros tenemos que aprender a valorar esa comunión íntima con Dios. De ahí que Santiago, cuando habla a un grupo de creyentes que estaban siendo afectados por la mundanalidad, y usted dice, ustedes codician y no tienen. Ustedes matan y arden de envidia y no tenéis lo que deseáis. ¿Sabe por qué? Porque no pedís. Y hay otra razón por la que no tienen, habiendo pedido, dice, y ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal para gastar en vuestro deleite. Es decir, no piden, como dice Juan, conforme a la voluntad del Creador y sustentador de todas las cosas. Y Santiago en el capítulo 5 da un ejemplo de lo que debe ser el creyente que valora la comunión con Dios y utiliza esa comunión como para orar a Dios, para hablar con Dios en oración. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Algunas traducciones, tiene mucha fuerza. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Y él da un ejemplo. Elías, el profeta Elías, era un hombre de pasiones semejantes a la nuestra. Él era un ser humano que a veces tenía miedo. Elías a veces estaba corriendo, escondido del rey, de Jezabel. A veces le daba ansiedad. Quería morir, mátame. Él era semejante a nosotros. Y él un día oró a Dios para que no llueva. 3 años y 6 meses. Vive Jehová, en cuya presencia estoy delante del rey, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Aquí no va a llover hasta que yo diga. Y él oró a Dios y dice el texto que Elías cerró los cielos por 3 años y medio. Muerte de hambre, sequía horrible, trastorno del reino. ¿Sabe por qué? Porque Elías oró a Dios. Y un día Dios le dijo a Elías, ve, muéstrate acá, y yo voy a hacer llover. Así que Elías se presentó acá. Antes le dijo a su siervo, a su mayordomo, dile acá que hoy yo voy para allá. Pero, ¿qué yo he hecho contra ti? ¿En qué yo he pecado? Porque ahorita yo le digo al rey que te vi y que tú vienes para acá y entonces Dios te arrebata y yo no aparezco y la cabeza mía desaparece. Ve, yo me voy a presentar delante del rey. Y así que el siervo del rey fue y le dijo al mayordomo que Elías se iba a presentar. Y se presentó cuando todos los reinos adyacentes a Israel acá lo había hecho jurar que no sabían de Elías y que la cabeza de Elías era la responsable de que no había lluvia. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no llovía en Israel? ¿Por qué no llovía? ¿Por qué? Porque Elías dice, mira, tú eres que tú vas a Israel. Tú no dices, óyeme, él por el pecado de acá, pero sí porque fue la oración, dice el texto que fue por la oración de Elías. Fue la oración de Elías que cerró el cielo en juicio contra la nación. Y Elías se presenta al rey. Usted conoce la historia, en juicio desafiante, demuestra por medio de un milagro que Jehová es el único Dios verdadero, que
que Baal simple y llanamente es un ídolo. Por lo tanto, a todos sus profetas hay que matarlos y fueron eliminados. Y Elías ahora dice que va a llover. Hace 3 años y 6 meses que no llueve y no hay ni una nubecilla. Así que Elías le dice a su siervo, ponte a mirar al horizonte y me avisa cuando vaya a llover. Y Elías se postró sobre su rodilla a clamar a Dios. Dice la Biblia que oró 7 veces. Y el siervo le dijo, veo una pequeña nube como las palmas de mi mano. Dice, pues corre acá y dile que salga corriendo del Monte Carmelo antes que la lluvia le impida llegar a su palacio. Así que hubo torrente de lluvia por las palabras de un hombre que era semejante a nosotros, conforme a pasiones igual que nosotros, y oró a Dios. Y Dios volvió a dar lluvia. El creyente que no ora es una contradicción de términos, porque tiene el gran privilegio de entrar a la presencia majestuosa de Dios y decirle sus necesidades, sus inquietudes, e interceder por sus amigos, por sus familiares, por su vecino, por su nación, por los demás creyentes. Tiene la oportunidad privilegiada de darle a conocer a Dios las necesidades de su relacionado. Cuando Dios envía, el Señor Jesucristo envía a Ananías para que le hable a Saulo de Tarso, le dijo, él ora, ve a donde Saulo, él ora. Es decir, él era un perseguidor de la iglesia, pero ahora él está orando. Está orando a Dios. No conforme a como él lo hacía cuando fariseos. Él está orando. Ve, instrumento me es este para llevar a cabo la tarea a que yo lo voy a encomendar. Ve, nosotros tenemos la gran responsabilidad, si somos coherentes como creyentes, de interceder. Y eso es lo que dice el texto. Versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Si hay, y versículo sigue diciendo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El apóstol no impide, no instruye a los creyentes a que no se ore por cierto pecado. Él no le prohíbe. Ahora, él tampoco recomienda. Dice, hay pecado de muerte, por eso yo no recomiendo que se ore. Y lo que sí dice el texto es que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos hermanos que están en pecado, por el pecado de los hermanos que están en medio de aflicciones, de tentaciones y de pecado, y que son pecados que no llevan a la muerte o no son de muerte. Vamos a adentrar un poquito más adelante, pero el contexto general de esta porción, lo que destaca es, oiga cómo lo dice Martín Loyola, la vida cristiana normal es una vida ininterrumpida de comunión con Dios. La vida cristiana normal es una vida ininterrumpida de comunión con Dios. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. De manera que conocer a Dios es la vida eterna. Tener comunión con ese Dios santo y justo a través de la obra de Cristo, eso es la vida. Por lo tanto, lo primero que debemos tomar en serio es la gravedad del pecado con relación a nosotros mismos y con relación a nuestros relacionados, con relación
a nuestros hermanos. Cuando se habla de un hombre llamado Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice que sus hijos se reunían cada día en algunas casas para celebrar, imagino yo, pensando en el día de hoy, en los cumpleaños de sus hermanos. Y Job se levantaba de mañana y oraba a Dios por ellos y ofrecía sacrificio por ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos en su corazón, en la celebración, quizá. Es decir, un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre apartado del mal, un hombre recto, se levanta temprano y pide, intercede delante de Dios por sus hijos. Este miércoles, el hermano Bienbo, bienvenido Telma, expuso sobre el Salmo 19. Yo quiero leerlo. Salmo 19, versículo 12. El hermano bienvenido dio una magistral enseñanza basada en este salmo, que yo le decía, Bienbo, tú predicaste como si con un mensaje de domingo el miércoles. Digo porque la mayoría de los hermanos no vienen los miércoles. Y fue una enseñanza que se me quedó grabada en el corazón. Fíjense lo que dice el versículo 12 del Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David está orando a Dios y está orando por integridad. Él está orando para que Dios le libre de los pecados secretos, esos que son fáciles de ocultar, que no tienen ninguna sanción social ni jurídica. Y él da ejemplo de algunos de ellos. Dice, verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Ustedes han visto algún tribunal que están juzgando a una persona? ¿Y de qué lo acusan? Él es de orgulloso. Ella es orgullosa. Le estamos aquí a una sentencia pidiendo. Usted sabe que eso es una locura. Eso no tiene una legislación, una condena, ¿no? Dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y ahora usted va al tribunal ¿y por qué de qué que lo acusan? No, de malapalabroso. ¿Qué? Pero ni por la radio, eso no se condena. En la radio la gente dice cualquier grosería. David dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero generalmente cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, pedimos salud, como el día 31 de diciembre, después de la medianoche, salud, economía y amor, decían antes. Esas son las cosas importantes. Entonces vamos a arrodillarnos delante de Dios a pedir por cosas. Y el paquete que queremos es económico, y es de salud, y es de bienestar social y cuánta cosa. Pero integridad contra el pecado, eso escasamente. Tenemos ejemplo en David. El Salmo 119, 33 también nos da un ejemplo a nosotros seguir. Salmo 119, tanto extenso, pero de tantas lecciones basado en la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos del 33 en adelante. Fíjese cómo clama David. Esto es una plegaria. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,
y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. En los proverbios, hablando de la sabiduría, dice el proverbista Salomón, él dice que nosotros debemos buscar la sabiduría y la inteligencia como a la plata, como al oro. Tenemos que profundizar, búscala, ocúpate en ella como a la plata. Y usted sabe que nosotros nos acostamos tarde, nos levantamos muy de mañana tras la plata, tras el oro. ¿Cómo conseguir dinero? Y todo eso se justifica cualquier cosa. No, estaba trabajando. ¿Y por qué usted, hermano, no lo vi? Estaba trabajando, me tocó trabajar. Tenía tanto afán. Entonces, porque la plata es algo natural a un corazón corrompido. Eso nos interesa. Y por lo tanto, cuando vamos a orar, hermano, mire, tengo un negocito ahí, mire, ore por eso. Pero con relación a una tentación, hermano, mire, yo estoy en una situación difícil. Yo quiero que usted ore por mí. Ore por mí, lléveme oración, que me están tambaleando ciertas situaciones. Entonces, David oraba por eso. En el Salmo 51, él destaca las razones por qué su corazón estaba inclinado siempre al mal, cosa que hoy día los evangélicos pasamos así rápidamente, porque el evangélico piensa que es una carta de recomendación. Y cuando nosotros nos vemos a la luz de la majestad de Dios, su santidad, y en lo que la palabra de Dios dice de nuestro corazón, no es verdad que nosotros somos un dechado de virtudes, ni somos recomendados para nada. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, yo nací con una inclinación perversa en mi corazón y no he podido desprenderme de esto y voy a vivir hasta que llegue a la eternidad celestial. Ahí es que yo voy a ser transformado ya, libre de esta situación. Pero mientras viva aquí, mi corazón siempre será, como dice Jeremías, engañoso y perverso más que toda la cosa. Esa es la realidad. Y no es la realidad de los que andan en una taberna ahora. Es la realidad de todos nosotros que estamos aquí lavados, limpiados, purificados con la sangre de Jesucristo. Tenemos siempre esa tendencia al mal. Y tenemos que arrodillarnos delante de Dios y valorar la oportunidad, la comunión con ese Dios santo. La vida cristiana normal es una vida ininterrumpida de comunión con Dios. De manera que cuando Juan está hablando de que debemos orar por los hermanos que cometen pecado, como dice él, que no sean de muerte, estamos pidiendo para que el Señor sostenga en comunión a los creyentes. Que nosotros tengamos presente que cada creyente tiene una situación con una inclinación perversa y debemos orar por ellos. A uno se le ve en medio de situaciones. A veces usted ve a un hermano, una hermana que es apático a reunirse. Usted no puede decir que ese hermano está en pecado, porque no. Pero pudiera ser que la misma actitud hacia la iglesia es un pecado, porque Dios ha dicho no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánta costumbre
más, que a veces son evidentes, que usted sabe, el pidio es mal hablado. Entonces, ore por mí, para que el Señor corrija esa actitud pecaminosa de mí. En los hogares, ¿cuántas veces salen a relucir en nuestras intimidades, es decir, con nuestros familiares, que tenemos hábitos pecaminosos que en cualquier momento salen a relucir? Tenemos que orar por nuestros familiares que ponen de manifiesto eso, porque eso puede degenerar en una situación mucho peor y nosotros tenemos que tomarlo en serio. Nosotros también tenemos no simple y llanamente valorar la gravedad del pecado, sino también el estado de nuestra conciencia, que nuestra conciencia generalmente es una de las pruebas más sensibles que tenemos como para darnos cuenta si real y efectivamente somos cristianos. Dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, en lo más adentro de nuestros corazones, Dios nos ha dotado de la gracia de que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, mira, tú eres hijo de Dios. A veces por nuestra situación, a veces con relación a pecado. Pecado que cualquiera pudiera cometer y quedar impune y que nadie lo ve y que la gente a veces nos alaba por cierto pecado. Y entonces usted en su conciencia sabe delante de Dios que eso está mal. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que a veces tengo una duda en qué voy a hacer y consulto a alguien, ¿qué tú crees que debo hacer? Y la persona que me ha aconsejado me dice, algo así, y es un pecado. Y entonces yo me voy todavía con esa carga ya. Aunque a mí me gustaría eso, eso es pecado. Aunque el hermano me haya aconsejado. Porque en lo más adentro de mi corazón, mi conciencia me está diciendo que eso está mal. Y yo tratando de acallar la conciencia, busco vecinos, amigos, y me dicen, no, pero tú tienes razón. No, no tengo razón. Y una de las evidencias de la que yo no tengo razón es que la conciencia me está diciendo, lo hiciste mal el pidio. Por ahí no. Entonces no trates de acallar tu conciencia. La conciencia nos ayuda a mantenernos puros. Nos dice cuando nosotros estamos pecando. Cuando pecamos, lo más que debemos nosotros valorar y nos debe apenar no es tanto el pecado en sí, no es tanto la acción pecaminosa, ni tampoco la reputación que perdemos. Lo más grande del pecado tiene que ver con herir el corazón de Dios. Y aunque nadie nos esté mirando, y aunque no perdamos la reputación, aunque la conciencia se nos esté cauterizando, estamos hiriendo el corazón del Creador del universo, el Dios Santo, porque todo pecado siempre será primordialmente delante de ese Dios Santo. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros para que no pequemos o, como dice el texto, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que dice que no sea de muerte. Tercer y último lugar, podemos y debemos orar por los hermanos, porque hay pecado no de muerte. Versículo 17. Lo voy a repetir porque esto como que no se entiende. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y eso nos da la libertad para, si vemos a algún hermano cometer pecado, orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado no de muerte. Lamentablemente, lo que se ha importantizado en este texto es que hay pecados que llevan a la muerte. Y eso me hace pensar en algo que leí de Spurgeon. En una ocasión fue un miembro de su iglesia con un problema. Mire, pastor, señor Spurgeon, yo tengo un problema con un texto en la Biblia que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo eso. A ver, ¿cuál es el texto? Dice, mira, es este que está en Romanos 9. ¿Qué dice? Dice que Dios
amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Y usted no entiende eso? No, yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que usted, hermano, no entiende de ese texto? Yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Pero eso no es problema, le dijo Spurgeon. Para mí eso no es ningún problema. El problema mío es lo otro. Lo que yo no entiendo, ¿cómo fue que Dios amó a Jacob? Pero que aborreciera a Jacob, a Esaú, eso es evidente, está en toda la muestra. Pero que ame a Jacob, eso sí es lo grande, para mí. Y yo creo que este texto tiene que ver con algo parecido. Nosotros nos maravillamos que en la Biblia hay un texto que dice que hay pecados que llevan a la muerte. Y todos queremos saber cuál es el pecado de muerte. Pero lo grande del texto es el 17, que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado contra el Dios Santo, contra el Dios Altísimo, y por lo tanto cualquier pecado tiene que llevar a la muerte. Y lo maravilloso es, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte. Y usted y yo vivimos por eso. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado no de muerte. Y estamos pensando en la muerte física, y aquí el texto predominantemente, todo el contexto está hablando de muerte espiritual. Fíjese que si alguien comete pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y él no ha muerto físicamente y Dios le va a dar vida, porque está hablando de su vida espiritual. Predominantemente, la vida cristiana normal es una vida ininterrumpida de comunión con Dios. Y eso es lo que se está resaltando aquí. No puede ser pecado de muerte, muerte física. Porque cuando Juan dice le dará vida, no está pensando en vida física, sino en vida espiritual. Y todo el contexto está determinado por eso. Swindoll, hablando de la interpretación, él dice, la interpretación de las Escrituras es como las reglas de la valoración de un inmueble. ¿Qué es lo más importante para darle el precio, el valor económico a un inmueble? Él dice, son tres. Primero, la ubicación. Segundo, la ubicación. Y tercero, la ubicación. Eso es. El hermano Ángel Martínez sabe de eso, porque es banquero. El inmueble vale por el lugar donde está. Eso es lo que le da el precio. Pues mire, el texto aquí es el lugar donde está. Aquí no está en 1 Corintios 11. Hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. ¿Qué fue lo que le pasó a los que duermen? Dios los mató por abusar de la cena del Señor. Pues aquí el contexto, lo que está hablando es de pecado que usted y yo sabemos que no evidencian la autenticidad de la conversión de una persona. Porque Juan en el capítulo 2 habla de los anticristos. Salieron de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cometieron pecado de muerte. No, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, hay gente en la iglesia, está diciendo Juan, que no son cristianos de verdad. Y se van. Yo no digo que se ore por ellos. Wow. Pero no se van por práctica pecaminosa evidente. Se van por problemas doctrinales evidentes. Que Jesucristo no es Dios, que Él es un hombre común y corriente. Eso es lo que decían. Él es una emanación de los dioses. Él, cuando nació, vino, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él. Pero antes de ir a la cruz, el Espíritu lo abandonó. Él es un hombre común y corriente. Dice, yo no digo que se ore por ese.
Y usted sabe, yo admiro a la gente que persiste en orar por cierta gente que eran de la iglesia y que están en cosas por allá. Samuel, como es hijo mío, me tiene muchísima confianza. Dice, papi, ¿tú tienes pecadores preferidos, predilectos? Digo, sí, y tú también. Pues yo oro siempre, bueno, y yo no oro, ya. Yo no sé, a lo mejor estoy pecando con eso, pero hay gente a veces que ya, ¿cómo que dice? Lo soltamos. Dios suelta gente. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15, el versículo 14. Perdón, versículo 12 vamos a tener el contexto. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 14. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo dice el texto? Déjalos. Otra palabra, déjalo. Wow. Pero que ellos se ofendieron, por lo que tú dijiste, si se ofendieron, mira, es una evidencia que no son de mi Padre, no son plantas que mi Padre plantó, déjalo. Ay, no, pero vamos a arrodillarnos, le vamos a rogarle para que se arrepientan, déjalo. Y cuando usted va a Romanos capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 26, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Versículo 28, Dios los entregó judicialmente para juicio. Y usted y yo no somos ni vamos a ser ni en miniatura más misericordioso que Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que Dios nos da la oportunidad privilegiada de orar por hermanos que cometen pecados, que no son de apostasía, que no tienen que ver con las doctrinas esenciales del Evangelio. Son acciones pecaminosas. El día pasado le pregunté a un hermano acerca de un hermano que no anda bien en los caminos del Señor. Y me dijo el hermano, mira, el hermano está mal, pero él tiene temor de Dios. Yo a veces soy medio ligero y yo le dije, él tiene temor de Dios, pero muy poco. El hermano como que bajó la cabeza. Él tiene temor de Dios, pero muy poco. Y a veces uno pudiera ser ligero, pero la práctica de cierta gente como que no te motivan tanto a orar. Qué bueno que Dios no nos ha dado descripciones de pecados que no son de muerte. Y usted y yo podemos valorar la oportunidad privilegiada que tenemos como para orar a Dios. Uno encuentra en la Biblia personajes que uno puede decir desahuciados. Miren otra porción. Segunda Timoteo, capítulo 4. Ese es el adiós del apóstol. Ya el apóstol, como dice, ya yo estoy para ser sacrificado. Y en el versículo 14, Segunda Timoteo, capítulo 4. El versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Sabe lo que dice San Pablo? El Señor le pague conforme a sus hechos. Wow. Pero San Pablo, no. Señor, ten misericordia de Alejandro. No, es que... Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Sabe lo que dice San Pablo? No les sea tomado en cuenta.
¿Y cómo es que Pablo ora? A este no, Señor, ten misericordia de eso. Creo que ese es el contexto en el cual nos estamos manejando. Ojalá que el Señor nos ayude. Usted lee Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, que hay gente que son como la hierba mala. Eso es no lo digo yo, el texto lo dice literalmente. Que viene la lluvia y riega la tierra y la hierba mala queda espino, abrojo y está próximo a ser maldecida y su fin es quemada. Porque son hierba mala. La tierra es regada por la lluvia y agarra también el abono de la hierba buena y entonces queda malo fruto. ¿Qué usted va a hacer con eso? No tiene remedio, no tiene remedio. Eso es lo que dice Hebreos, no tiene remedio. Y qué bueno que el texto concluye diciendo, pero en cuanto a vosotros, esperamos cosas mejores, aunque hablamos así, con solemnes advertencias. Hermano, uno pudiera evidenciar en la postrimería de su vida que no es creyente, ¿cómo? Apartándose de las verdades esenciales del Evangelio. Y eso es una evidencia de que nunca se convirtió. En conclusión, debemos valorar nuestra comunión con Dios como el máximo privilegio que tenemos en nuestra vida. No hay cosa tan grande con que nosotros tenemos comunión con el Dios Santo. Nosotros debemos llevar en oración a nuestros hermanos, especialmente cuando se evidencia que no andan bien, debemos llevarlo para que el Señor le dé vida espiritual y los robustezca espiritualmente. Debemos tomar en serio la gravedad del pecado, es algo horrible que trae horrenda consecuencia y también tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar de nuestra conciencia para vivir siempre a la luz de la presencia de Dios. Padre, gracias te damos por tus palabras. Gracias, Señor, porque por encima de nuestro pecado, tu gracia ha sobreabundado. Ayúdanos a valorar nuestra comunión contigo y vivir de rodillas por nuestra condición espiritual y por la de los creyentes. Muchas gracias por la bendición de abrir el trono de tu gracia para el oportuno socorro. Y gracias, Señor, por perdonar nuestro pecado. Ayúdanos a valorar este privilegio como algo sublime, como lo más trascendente en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.